Vamos a seguir con nuestra serie de las bienaventuranzas y vamos a ir a Mateo capítulo 5, verso 7. Ahí está la bienaventuranza que hoy nos toca. Hemos estado hablando del Sermón del Monte. Esta es la quinta, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, es la quinta de las bienaventuranzas que hemos estado conversando. Y antes de entrar, quiero recordarles que las bienaventuranzas no son una prescripción o no son lo que usted necesita hacer para ser feliz, ¿ok? Porque vimos que la palabra bienaventurado en esta versión, dichosos, nos da todavía más clara. Dicha es sinónimo de alegría, de felicidad, de sentirse lleno, de sentirse gozoso, de sentirse, bueno, la palabra literalmente es muy feliz, es lo que significa la palabra original en el idioma que se escribió la Biblia, es muy feliz, 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 feliz. Esta no es una receta, ninguna de las bienaventuranzas es una receta de cómo ser una persona dichosa, no es una prescripción. Déjeme jugar con estas dos palabras, sino una descripción. Las bienaventuranzas describen, visualiza, es una fotografía de alguien que es dichoso, de alguien que es muy feliz. Y Jesús inicia este sermón diciendo, que dice la Escritura, que viendo la multitud subió a una montaña, por eso se le llama Sermón del Monte, porque está dado desde una ladera de una montaña. Dice, y viendo la multitud subió a la montaña y les hablaba, llamó a sus discípulos y les comenzó a enseñar. Y aunque el auditorio es mezclado, es multitud, porque había un sinnúmero de personas, definitivamente habían algunos de ellos que se oponían a Jesús. Este es el momento en el ministerio de Jesús de popularidad, donde había mucha gente siguiendo a Jesús. Y Él le habla a una multitud, pero también le habla a sus discípulos. Y comienza a describir a alguien que es miembro, ciudadano del reino de los cielos. Y Él dice, los ciudadanos de los reinos de los cielos son felices porque son pobres de espíritu. Son felices porque lloran. Son felices porque son humildes o misericordiosos, dice. Son felices porque tienen hambre y sed de justicia. Y ahora va a decir, son felices porque son compasivos. Vuelvo y trato de hacer énfasis en esto, porque cuando uno entiende correctamente el sermón del monte, debe haber algo que debe llevarte a preguntarte, ese dibujo de un ciudadano del reino de los cielos, ¿me reflejo en él? ¿Me identifico en él? ¿Soy yo dichoso? Como describe ese relato de Jesús. Y saben, yo estaba leyendo, a mí me gusta leer mucho a un par de autores que son muy buenos, son pastores de hecho, eso es lo que me gusta, que son pastores, no académicos. Y leo, hay que leer académicos, pero estos son personas que están en el campo atendiendo gente. Y uno de ellos se llama Tim Keller. Y Tim Keller dice, citando él a otro pastor muy famoso, Martin Lloyd se llamaba este señor, pero este señor sí nació en el siglo XIX, un señor ya hace un tiempo. Lloyd decía, Keller citando a Lloyd dice, que Lloyd decía que el Sermón del Monte, si uno lo lee correctamente, debe provocar el terror del Sermón del Monte. Y yo decía, terror, esa palabra suena como cuando te sale imagínese que usted está caminando en el oscuro y le sale un león. Uno debe tener no solo miedo, sino terror porque tú sabes que estás frente a algo que te amenaza. Y yo decía, wow, ¿por qué Keller haciendo eco? Porque estaba haciendo eco, o sea, estaba diciendo, estoy de acuerdo con Lloyd. ¿Por qué esta gente hablaba de esa forma acerca del Sermón del Monte? Y es que cuando está ahí, es como un espejo. Es que eso es donde yo voy. Es como un espejo el Sermón del Monte. Uno lo mira y uno dice, veo lo que dice el Sermón del Monte
y me pregunto, ¿me gusta o no me gusta? Usted se ha visto al espejo y le ha salido una espinilla, usted cuando la ve, usted dice, Y si tiene capacidad de maquillaje, ahí se va a poner más para tratar de disimularla, ¿no? ¿Verdad? Porque uno dice, no me gusta lo que estoy viendo en el espejo. Cuando ya el cabello me comienza a crecer y ya no me puedo peinar, no me gusta lo que estoy viendo ahí, ¿verdad? Entonces uno hace alguna, pero hay dos cosas. O, no me gusta, pero que así soy yo, pues, ¿y qué? ¿Y salgo? Esa es una alternativa. O, hey, no me gusta, ¿qué hago para cambiarlo? ¿Qué hago para modificarlo? Y esa es la idea detrás de esto. Es una foto. Ahora bien, ya no voy a hablar de las otras bienaventuranzas, ya se me fueron 15 minutos, imagínense, en todo esto. Así que tengo que ir a esta. Pero sí quiero animarle a que piense, por favor, de esa manera completa cuando vamos a ver el Sermón del Monte. Eso lo que implica es que usted lea el Sermón del Monte otra vez. No se conforme con ella. Vamos al de hoy. Dichosos, leo en la Nueva Versión Internacional, dice NBI, ese NBI significa eso. Dichosos los compasivos. Esta versión utiliza la palabra compasivos. En la Reina Valera, que es la más tradicional desde hace muchos años, dice misericordiosos. Misericordiosos y compasivos, en este es un sinónimo. La pregunta es, ¿qué es esa palabra? ¿Qué significa compasivo y misericordioso? Déjeme ilustrarlo con esta historia que me llamó mucho la atención. Dice esta persona redactándolo en primera persona, dice, una noche conducía demasiado rápido. Miren, escuche, presta atención. Dice, conducía demasiado rápido cuando vi las luces destellantes de un auto de policía por el retrovisor. Cuando me detuve y bajé la ventanilla de mi camioneta, intenté inventar una excusa para mi apuro. Pero cuando el patrullero llegó al coche, no dijo nada. Se limitó a encender su lámpara, porque era de noche, a encender su lámpara y me apuntó a la cara. Luego a mi mujer embarazada de 7 meses que estaba al lado mío, dice, después a nuestro hijo de 18 meses que dormía en su sillita en la parte de atrás, y junto a ellos nuestros otros 3 hijos que también dormían, y por último a los 2 perros que estaban en la parte trasera del coche. Me devolvió el haz de luz, la lámpara vuelve a enfocar al hombre y pronuncia las únicas palabras que dijo en el encuentro. Hijo, me dijo, no te puedes permitir una multa. Ve más despacio. Y le regresa sus papeles y se vuelve a su carro y se va. ¿Ok? Pregunta para ustedes. ¿Entendieron la historia, verdad? La pregunta para ustedes, ¿el policía fue justo o misericordioso con este hombre? Misericordioso. Ahora bien, el hombre iba a exceso de velocidad, ¿sí o no? El policía lo detiene precisamente por eso. Si el policía le hubiera puesto la multa, era incorrecto. ¿Qué hubiera sido el policía si le ponen la multa? Sería lo justo. La ley de tránsito dice que a ese lugar donde estaban tenía que ir a una velocidad y él estaba a exceso de esa velocidad. La ley, por lo tanto, lo lleva al policía a aplicar la justicia. Pero el policía escogió otra cosa. El policía dijo, no te la voy a poner. Lo regaña, le dice, maneja con calma y lo deja ir. Así que el policía no fue justo, sino que fue misericordioso. Está viendo la necesidad de que ambas estén juntas, ¿verdad? Se puede decir, por lo tanto, que tanto la justicia como la misericordia son las 2 caras de una misma moneda. Una justicia sin misericordia es, ¿qué? Justicia sin misericordia, ¿qué es? Dictadura, dijo alguien aquí. No, está bueno. ¿Alguien otra palabra que le venga a la cabeza? Injusticia. Bueno, no, acuérdate, justicia sin misericordia es simplemente no tengo consideración adicional a lo que la ley dice y ya. Así que no tanto es ¿cómo es injusticia? Injusticia es que
yo tengo aquí en la cosa de velocidad algo grabado que dice 110 y se lo pongo a alguien y le digo, mire, usted iba a 110. Eso es un policía que está haciendo algo injusto, porque está haciendo algo incorrecto. Pero aplicar la ley no es injusto. ¿Qué sería misericordia, o sea, justicia sin misericordia, dictadura, verdad? Justicia sin misericordia, ¿qué otra palabra le viene a la cabeza? Cuando se hace justicia y no se considera ninguna otra cosa. ¿En algún grado? A ver, algo de inhumano, si dejamos inmisericordia, bueno, exactamente. Pero también, ahora vámonos al otro lado. ¿Qué hago si hago pura misericordia y nunca, no hay justicia? Soy misericordia sin, ¿qué es lo que pasa? Hay un libertinaje, abuso, ¿verdad? Y la gente comienza entonces a vivir. Ven que es una cosa que va junta. Pero, volviendo al policía, ¿por qué podemos decir que él fue misericordioso? ¿Qué característica exhibió este policía que dice es misericordioso? Porque todos dijimos que fue misericordia antes que justicia. ¿Qué fue lo que hizo él? A ver, alguien. Se puso en los zapatos del Señor con, ¿cuántos hijos tenía? 5, 6, 5 y 2 perros, ¿ok? Dice tiene 7 hijos, dice. Sí. Ok. ¿Qué más? Se puso en los zapatos. ¿Qué más? Bueno, en eso sí, lo regaña y le dice, hey, si tienes un accidente tienes un montón de chiquitos aquí. Eso fue muy consciente, por eso el regaño. Esa es la parte más como de justicia. Pero en la parte de misericordia se puso en los zapatos de él. Dijo, este tipo viene, y, hermano, yo le pongo $50 de multa, que sabrá Dios, le estoy quitando la leche a alguno de estos niños. Eso fue lo que pensó el policía probablemente, ¿verdad? Por eso le dijo, hey, tú no puedes darte el lujo de tener una multa, para cobrar, que te ponga una multa, pagar una multa. ¿Qué más? Se puso en los zapatos de él. ¿Qué más? ¿Qué otra cualidad ustedes dicen fue misericordioso? Fue compasivo, ok, sí. Miren, misericordia es una de las características cuando se habla de Dios. Y usted va al Antiguo Testamento, casi la palabra más frecuente, para no decir la más frecuente. Y si vamos a los Salmos, al libro de los Salmos, es la más frecuente, que describe a Dios. Es que Dios es misericordioso. ¿Has leído el Salmo 136? Dice el Salmo 136, dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque, bueno, aquí le dice la nueva versión, porque su gran amor, pero dice, porque su misericordia, dice en otro lugar. La palabra original ahí es una palabra que yo le he llamado la palabra reina de los Salmos, y es la palabra que habla de ese amor misericordioso del Señor para su pueblo. Una palabra hebrea que suena como Hesed. Esa palabrita es clave cuando uno entiende los salmos. Y una y otra vez esa palabra describe una característica que distingue o es un rasgo del carácter de Dios. Es que Dios es misericordioso. Ahora bien, todos los que tenemos hijos, sabemos que nuestros hijos, la mayoría de nuestros hijos tienen rasgos físicos que se parecen a uno. Pero a algunos podríamos tener hijos que no tienen mucho parecido a uno. Sin embargo, hablas con esos chiquillos un rato y te das cuenta, ese hijo de su papá o de su mamá, porque habla igual, o se mueve igual, o piensa igual, o reacciona igual, o hasta cómo pone el vaso en el fregadero, lo hace como su papá o su mamá. ¿Por qué? Porque nuestros hijos heredan de nosotros rasgos genéticos, pero también de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Ese convivir hace que ellos repliquen. Bueno, Dios espera, Dios requiere de sus hijos que repliquemos ese carácter, que repliquemos eso. No tenemos un ADN porque Dios es espíritu. Nosotros no tenemos un ADN natural en nuestro cuerpo que podamos decir esto está ligado genéticamente a Dios, pero en nuestro espíritu, en nuestro ser, sí tenemos el Espíritu de Dios en nosotros que nos hace hijos de Dios, dice
el apóstol Pablo en Romanos. Y eso debe reflejarse en algún lugar. Así que, interesantemente, no es solamente Dios, un Dios misericordioso, sino que esta no es una cualidad solamente divina, sino que también es una cualidad que Dios espera que sus hijos lo reflejen. Y estamos en el Antiguo Testamento todavía. Miren lo que dice Miqueas 6:8. Ya te he dicho lo que, ya te he declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Dice, practicar la justicia. Miren qué interesante, está la moneda otra vez ahí. Practicar la justicia y amar la misericordia. Ahora bien, ese amar la misericordia es mostrar misericordia hacia tus semejantes. Así como Dios es misericordioso, Dios espera que sus hijos sean misericordiosos. Aquí está clarito. Y estamos solamente manteniendo, porque Jesús no viene a establecer una nueva idea. Lo que Él está tratando es que nosotros entendamos qué es lo que Él quería que aprendieran. Y miren esto, lo que Dios es misericordioso, Él dice, yo espero que tú también seas misericordioso. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios es lo que el Señor espera de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué es entonces ser misericordioso? Porque ya vimos que Dios espera que nosotros seamos misericordiosos. Si leímos la bienaventuranza es, bienaventurados los misericordiosos, describe quiénes son los miembros del reino de los cielos, los ciudadanos del reino, son gente misericordiosa. Y la pregunta es, ¿qué es misericordia? Y no vamos a definirlo en base al aire, vamos a ver qué Jesús dijo acerca de la misericordia. Y estudiando un poco, hay dos ideas. Misericordia puede ser algo muy amplio, pero hay dos ideas que yo necesito hoy transmitirle y que usted se las va a entender, porque inteligentes somos todos aquí. Pero más que entenderla se proponga cultivarlas cada día más. Y estas son las dos ideas. ¿Qué es misericordia? Aquí están las dos ideas que yo necesito, por favor, que usted tenga en su mente en este momento y lleve a su casa y practique. Misericordia tiene dos componentes. Es tener compasión. Pero no una compasión, porque lastimosamente hoy en día compasión es sinónimo de lástima. O sea, veo a alguien que sufrió un accidente, ¡ay, pobrecito! ¡Uy, eso debe doler! ¡Ay, accidente! No sé qué, gente que le duele. Sí, porque lo subimos a las redes, ¿no? Hashtag dolor, ¡ay, pobrecito! La pregunta es, ¿qué estoy haciendo? ¿Tengo compasión? Tengo lástima. Y quiero taquilla también, porque estoy subiendo eso a la red. Pero tengo lástima de la persona. Estoy simplemente diciendo, ay, pobrecito, eso debe doler. Pero no estoy haciendo nada. Leí una anécdota, pero eso fue en el siglo XVIII. Un hombre, un buen amigo, tenía un caballo, iba en el caballo y se cae el caballo en un hueco. Y el caballo está sufriendo y tienen que matar al caballo. Y pasa la gente y dice, ay, pobre hombre. Ay, pobre hombre. Y él ve que hay gente alrededor diciendo, pobre hombre, lo siento, diciéndole lo siento. Y pasa él y su amigo dice, bueno, yo lo siento, 5 pesos. O sea, ¿entiende? Yo lo siento, 5 pesos. O sea, me duele, pero voy a hacer algo para ayudar a mi amigo. Se quedó sin su herramienta de trabajo. Porque acuérdense que el caballo no era para pasear, era para trabajar. Él dijo, me duele 5 pesos. ¿A alguien más le duele? Qué interesante. Era un predicador. Y me encanta esa idea de no es solamente identificarme con el dolor, es hacer algo. Es motivarme, es inquietarme, es algo tengo que hacer para que esa persona tenga alivio. Eso es compasión. Por eso puse compasión en acción, porque quería hacer énfasis en que usted entienda que se trata de no un sentimiento, sino claro, empieza en un sentimiento, te duele lo que a la persona le está pasando, te interesa lo que le está pasando a la persona, pero te mueve a hacer algo. Y la segunda es perdonar. Tener misericordia bíblicamente es mostrar misericordia, es perdonar. Es perdonar. Vamos a la primera.
Miren, cuando hablamos de compasión, creo que no hay una mejor historia para hablar de compasión que la del buen samaritano. En esa historia, a Jesús se le acerca a alguien y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Tratando de excusarse. Si eso está en Lucas capítulo 10, no podemos ir a eso. Voy a ser muy breve en citar eso, pero la persona estaba tratando de zafarse precisamente de la responsabilidad de tener misericordia. Y entonces él le dice, ¿quién es mi prójimo? Era un religioso el que le estaba preguntando eso a Jesús. En la cabeza de ese religioso eran solamente aquellos que piensan igual que él y que son de su círculo más cercano y los que pueden tener algún tipo de bienestar de regreso. O sea, si te voy a ayudar es porque tengo algún beneficio de vuelta. Esa era la mentalidad. Pero él, tratando de ser astuto, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús entonces responde esta famosa. Yo creo que muchos de nosotros, si no todos, hemos oído la historia del buen samaritano. Un hombre iba de Jerusalén a Jericó, o sea, de la montaña a la llanura, y iba en ese camino, lo asaltan, lo golpean, le roban todo y lo dejan muy herido. En nicaragüense es mal matado. O sea, así se dice en nicaragüense. Mal matado. Lo dejan tirado en la calle, en el camino. Y Jesús relata y dice, y pasa, miren qué interesante, hay 3 personajes que van a pasar al lado de este hombre accidentado. Bueno, accidentado no, malherido y que lo habían mal matado, pues para que aprenda hoy una expresión muy interesante. Me gusta mucho esa palabrita. Mal matado. Lo habían mal matado. Ok. Sí, porque no lo mataron bien, exactamente. No lo terminaron de matar, por eso es mal matado. Ok. Escuche esto, Jesús escoge a 3 individuos en su historia. Es una historia ficticia, pero Jesús no está inventándolo por inventar. Él tiene una idea detrás. Dice, el primero, un sacerdote. Uno que oficia en el templo. Uno que representa a Dios ante el pueblo de Israel. Y dice que miró y de largo miró para otro lado y siguió. ¡Wow! Número 2, un levita, que era de la tribu de todas las tribus de Israel, era la que se escogían a los que representaban a Dios ante las otras tribus de Israel. O sea, Israel fue llamada para representar a Dios ante las naciones. Y de toda la nación de Israel, la tribu de Leví era la que encargaba de representar a Dios ante la tribu de Israel, que a su vez iba a representar a Dios ante todas las naciones. Así que escoge a un personaje de esto. ¿Y sabe qué hizo el levita? Subió. Mal matado, mal matado. Tengan cuidado. Y no hizo nada. Pero pasó un tercero. Es interesante. Jesús tampoco lo escoge a la ligera. No escoge a un ciudadano cualquiera. Escoge a uno que ni siquiera era israelita. Era un samaritano, alguien que estaba fuera del pueblo de Israel. Un palestino, ¿qué les parece? Miren qué interesante esto. Es lo que hoy sería un palestino, fue el que ayudó al judío que había sido, ¿cómo se llama? Asaltado. Un palestino, Jesús dice, un samaritano es quien no solamente se detiene a ver qué había pasado, lo sube a su caballo y va a un lugar para que lo atiendan y paga por la atención de médica de la persona. Y cuando está por irse dice, y voy a dejar todavía un dinero extra por si tiene alguna necesidad. Y después le pregunta Jesús a aquel que había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Esta es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús fue, léalo por favor conmigo, Lucas 10:37. La respuesta es, porque él pregunta, ¿quién
es el que se compadeció de él? ¿O quién es el que tuvo misericordia? Miren qué interesante. La palabra ahí es misericordia. Es la misma palabrita que está en Mateo capítulo 5. ¿Quién es el que tuvo misericordia de este hombre que estaba mal matado? Dijo, el que se compadeció de él, el que tuvo misericordia de él. ¿Qué es esto? ¿Por qué Jesús escogió a un sacerdote y a un levita? Miren, eso nos debe hacer todavía más en la cabeza. Porque precisamente, yo no sé si Jesús estaba pensando en vida en el 2023, pero creo que sí, para decir nosotros y no decir otra gente. ¿Ok? Creo que estaba pensando en ti y en mí. Aquellos que decimos que amamos a Dios. Aquellos que decimos que tenemos conocimiento de Dios. ¿Saben lo que Jesús estaba tratando de ilustrar con la escogencia de un sacerdote y de un levita? Como el sistema religioso vacío puede ser una de las trampas más grandes que nosotros caigamos para dejar de cumplir esta urgente e importante necesidad de este planeta. Este planeta está urgido de que haya gente que pueda mostrar misericordia. Misericordia. Y aquellos que decimos que conocemos a Dios, recuerdan, eso es lo que un sacerdote hacía. Eso es lo que un levita representaba a Dios ante el resto del pueblo. Aquellos que decían que conocían a Dios fueron los que le dieron la espalda al necesitado. Y aquel que supuestamente era un gentil, literalmente un perro, preste atención, un perro incapaz de tener una comunión con Dios, ese sí mostró misericordia. Y Jesús le dice, compórtate como ese que tú crees que es un perro. Ese que tú dices que es un perro, imítalo. Porque Él es quien ha cumplido el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Misericordia. ¿Eso qué nos lleva? Debemos condicionar nuestra auxilio, ayuda, consuelo, ánimo. ¿A qué? A nada, absolutamente nada. Piensa diferente de mí, cree algo diferente de mí. Mira que esto no te está diciendo ahora conviértete tú en un samaritano. Jesús no le dijo que se convirtiera o dejara de participar en el templo. No, lo que está diciendo, imita esto. Debemos dar compasión y misericordia igual como Dios da compasión y misericordia. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él hace llover sobre buenos y sobre malos. En eso consiste la misericordia de Dios. No en que haya un mérito para que la otra persona reciba, sino simplemente es propio de Él compadecerse. Como iglesia, como ciudadanos, como cristianos, como hijos de Dios, nuestra compasión, nuestra misericordia no puede estar ligada a que la persona se vista, piense, crea, diga, haga lo que yo hago. Eso es algo, créanme, fácil de oír, difícil de hacer. Porque una de las características que vamos a ver al final de esto es que la más poderosa forma de que la gente escuche tu mensaje es que vean evidencias del mensaje en ti. Y este mundo no necesita otra teología más, no necesita una doctrina más. Lo que necesita es ejemplos de misericordia, de compasión. Y hay muchos lugares donde podemos mostrarla en nuestro trato con los demás. Con nuestros iguales en el sentido de aquellos que tienen las mismas condiciones, aquellos que tienen menores condiciones económicas, quizás, o aquellos que están en otra idea, otra filosofía, otra religión aún. Miren, ayer yo les decía, saben que tenemos reunión también los sábados, ¿no? Ayer yo les decía, si entrara por ahí alguien, un hombre
que sé que es una persona homosexual que practica su homosexualidad, tiene una pareja homosexual, entrara por la puerta, ¿qué me toca a mí hacer como iglesia? ¿Ah? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Soy un partidario, creo, y entiendo la Biblia como el matrimonio natural entre un hombre y una mujer. Eso no, así entiendo la Escritura, moriré creyendo eso. Eso es lo que practico, creo y predico. Ellos tienen otro concepto de matrimonio. Es diferente al mío. Pero eso no, ni los voy a obligar a ellos a que crean lo que yo creo, ni ellos me deben obligar a mí a creer lo que ellos creen. Pero sí debe haber algo de respeto. Una forma de mostrar misericordia es tener respeto también. Respeto. Y estoy tocando un tema importante, porque esto es algo real. Si aquí entrara un diputado de la República, tengo que abrirle la puerta también. También me toca. No comparto su comportamiento. Mejor no sigo por ahí. Pero lo que voy es, personas que son diferentes a mí, igual tengo que mostrar misericordia y compasión. La iglesia ha fallado una y otra vez en esto. Y yo otra vez, les voy a decir algo, yo no puedo hablar por ninguna iglesia. Si se han dado cuenta, yo no estoy hablando de la iglesia de ninguna esquina. Se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Si usted ha estado aquí un rato, sabe que yo hablo de una sola iglesia que tiene que resolver el problema. Que la que tiene que cambiar se llama vida, es la que está de esta puerta para adentro. Así que yo no estoy hablando de la iglesia de nadie, yo estoy hablando de nosotros como iglesia. Necesitamos comprender la importancia de que misericordia no se condiciona a que sea igual o piense igual o crea igual. Simplemente es un ser humano, criatura del Señor también. Necesita tanta misericordia como tú y yo también la necesitamos. Y por lo tanto nos toca mostrar compasión. Jesús dijo esto: haz tú lo mismo. Misericordia no es solamente sentir, aquí yo puse sentir compasión, otra vez ya lo expliqué, la misericordia existe cuando se hace algo para aliviar esa angustia, ese dolor, esa situación de estrés. Mire, por favor reflexionen esto y pregúntese, ¿estoy siendo yo alguien misericordioso? ¿Estoy yo teniendo compasión? ¿Estoy yo ayudando? Ahora hágase una pregunta un poco más complicada. Si no lo hago, ¿cuáles son mis razones? ¿Es que es diferente a mí en qué? ¿O es que qué? Pregúntese por qué. Esta idea de Lucas, en el relato que está en Lucas, que acabamos de leer, de la parábola del samaritano, la conocemos muy bien, pero es necesario que la repasemos. Vamos a seguir adelante porque no puedo ahondar más. Miren, eso de el buen samaritano y tener compasión puede ser una serie de medio año todavía también. Y si hablamos de compasión es perdonar, esa es una serie de 52 capítulos. O sea, podemos hablar un año entero de cómo, qué, cuándo, por qué, a quién, o sea, de perdonar 1,000,000. Miren, quizás una de las historias más conmovedoras, una de las historias que mejor ejemplifica el perdón, está en Génesis. Yo les decía ayer al grupo, la mejor telenovela que yo conozco no es ni turca, ni coreana, ni mexicana, ni venezolana, es una egipcia que está en Génesis, está desde el capítulo 37 que empieza la historia de José. Y son del 37 al 50, ¿son cuántos? 13 capítulos. No vamos a reducir esta historia así. José tenía 11 hermanos, 10 hermanos mayores, los 10 lo odiaban. Y lo agarran y dicen, vamos a matarlo.
Y cuando estaban a punto de matarlo, el hermano mayor dijo, si matan a mi hermanito menor, me van a matar a mí también, mi papá. Así que no lo matemos. Y resulta que venían unos vendedores, una caravana de comerciantes, de ambulantes, de estos peregrinos. Y dice, mejor, ¿sabes qué? Como buen judío pensó, hagamos plata, vendámoslo. Y vendieron a su hermano. ¿Ok? Y vendió a su hermano. Ahora bien, lo tenían tirado en un pozo, que ya de hecho ya eso era algo muy terrible. Lo sacan de ahí y lo venden como esclavo. Y el vendedor, el comprador lo vendió porque también tiene que hacer su negocio. Y se lo vende a un egipcio. Y ahí le comienza a ir mejorcito y la esposa del egipcio se enamora del tipo y le dice, ven, 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 ven. Y el hombre dice, no, 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 no. Y dice, bueno, no quisiste, ahora te voy a denunciar. Y le hace una denuncia falsa de que él había abusado de ella. El jefe dice, ah, sí, vas preso. Y en la cárcel, ahí va y sufre todo. ¿Ven cómo va todavía en picada? Todo esto trágico. Fueron aproximadamente como 20 años, una cosa así, de tragedias. En la cárcel logra, Dios estaba con él en medio de todo ese proceso, y logra él, por medio del Espíritu Santo, hablarle a alguien que era un oficial del rey, que estaba en la cárcel, había caído desgracia, y le dice, Dios dice, tú vas a salir de aquí y te van a devolver tu puesto. Hey, pero cuando te devuelvan el puesto, acuérdate que yo te dije, ¿eh? Le dice José no era ni un bobo. Él le dice, acuérdate que yo te dije que te iban a devolver tu puesto, así que tú me sacas aquí. Pero resulta que como todo buen político, ¿qué hizo el político cuando estaba en el puesto de vuelta? Se olvidó de quién lo puso ahí arriba, ¿ok? Ven que todo es lo mismo. Entonces, el político sube, el ministro vuelve a ser ministro de Estado y se olvida de que José lo había ayudado. Pero Dios estaba en medio de todo esto. Y entonces el faraón tiene un sueño y nadie sabe cómo resolver el problema. Y el ministro ahí, cuando vio su cuello ya en peligro, dijo, ups, yo sé, yo me acuerdo, yo tuve un sueño y nadie sabía. Y mira, hay un muchachito allá en la cárcel. ¿Cómo que se llama? Hay un muchachito allá en la cárcel. Él me dijo a mí, el faraón lo llama y le dice, cuéntame. Y Dios le da la revelación a José. Y no solamente le dice qué, sino le dice cómo. Y el faraón se queda, mejor que ninguno, ven acá papito. Y comienza el hombre a trabajar para el faraón. Y llega a ser tan eficiente y tan impresionante su labor, que el faraón dijo, mira, tú sabes que encárgate de hacer todo. Yo voy allá a la playa a tomar, cualquier cosa me llamas. Y se iba. Y el faraón solamente dice, se preocupaba por qué iba a comer. Porque todo lo del negocio de la nación, del imperio más grande del planeta, no estamos hablando de un paisito chiquito, del imperio más grande del planeta, estaba sobre ahora los hombros de José. La historia dice, hay un hambre. Y adivinen, llegan unos judíos zarapatrosos así todos, tengo hambre. Y resulta que eran los hermanos de José. Y José ahora está vestido con toda la indumentaria del gobernador de Egipto. Y hablando egipcio, con todo el ejército y servidores y todo. Y José cuando mira a esta gente dice, aquí está Leví, y mira, allá está Rubén, oye Efra, hola. ¿Ves? Los reconoció a todos, porque esos son sus hermanos. A todos los reconoció. Y dijo, pero se tragó. Dice que en un momento estaba llorando, porque no podía. Y él comenzó a jugar con ellos un poco. ¿Ok? Él los perdonó, pero vamos a hacerlo sufrir un poquito. Y entonces comenzó a jugar con ellos un poco. Al final, él se descubre y dice, hey, soy yo José, el que ustedes vendieron, el que ustedes dieron por muerto, el que ustedes, soy yo José. Y les da de comer.
se traen a su papá de Israel, se lo traen a Egipto y el faraón le hace toda una fiesta de bienvenida a Jacob. Y todo bien lindo. Y los hermanos, oye, qué chévere, vamos a un selfie con mi hermano, el faraoncito. ¿Ves? O sea, todo chévere, porque había un viejo llamado Jacob que estaba vivo. Pero Jacob un día, como todos los seres humanos, le tocó partir. Y cuando muere, los hermanos dicen, ups, yo creo que José nos trataba como nos trataba porque estaba vivo nuestro papá. Y él no iba a matar a 10 hijos de nuestro propio padre. Pero ahora que se murió papá, ¿qué va a pasar? Y comenzaron a temblar. Pero noten lo que dice Génesis 50 del 19 al 21. Dice José hablando, no tengan miedo. ¿Ya entendieron cuál era el miedo? Les contestó José, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Esta pregunta es importante. Es importante. Miren, cuando hablamos de perdonar, la primera cosa que viene a la mente de todos los seres humanos o de una audiencia como esta, sí, pastor, usted qué bien, pero usted no tiene ni idea lo que esa persona me hizo. Esa es la primera pregunta que tiene. Usted, pero usted no sabe por dónde yo pasé o lo que estoy pasando. Y usted me dice que lo perdone ahora. Esa es ahora bien, ¿por qué puedo? Yo no estoy leyendo la mente de nadie, pero ¿por qué puedo pensar así? Porque yo también pienso así. Esto no estamos hablando de que me robó un chicle. No estamos hablando de que me dejó caer el lápiz. No, estamos hablando de heridas reales, de situaciones que duelen y que generalmente la gente que más profundo nos hiere son los que están más cerca de uno. ¿Se ha dado cuenta de eso? Generalmente, no exclusivo, pero generalmente las heridas y las ofensas más difíciles de procesar son aquellas hechas por gente que está muy cerca de uno. Yo siempre lo he visto así, si yo tengo un alfiler y te pincho con un alfiler, tú vas a decir ay, pero no te vas a morir de eso. Pero si tú tienes el corazón abierto, estamos en medio de una operación de corazón abierto y tu corazón está ahí abierto y está boom, 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 y yo te pincho con un alfiler ahí en el corazón, te mato. Ven que el mismo alfiler puede producir dos resultados diferentes dependiendo de qué tan cerca del corazón está. Bueno, así mismo es. Las heridas de alguien que está lejos de ti no necesariamente van a ofender, pero los que están muy cerca de tu corazón, hasta las cosas más pequeñas pueden destruirte. Así que yo sé que no estamos hablando de algo fácil. Y como les dije, de perdonar podríamos hablar muchas veces. Pero note por favor el razonamiento de José. José dijo, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Y es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal. Miren que no está diciendo, sus intenciones eran buenas, pero eran malentendidas. No. Sus intenciones eran malas y así mismo fueron expresadas. Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. ¿Me ayudas aquí, por favor? La siguiente verso. Uno para atrás. Uno para atrás. Dice, y así habló, el verso siguiente, y así habló y consoló el corazón José de sus hermanos. Miren lo que Piper dijo, este es otro pastor que me gusta, que es un predicador que no es solamente académico, sino que es pastor. Dice esto, la clave para convertirse en una persona misericordiosa. Aquí está la clave. ¿Cómo podemos convertirnos en alguien misericordioso? ¿Cómo podemos procesar esto de perdonar? ¿Cómo podemos ser compasivos? Dice, la clave está, para convertirse en alguien misericordioso, es convertirse en alguien quebrantado. ¿Qué es una persona quebrantada? Siguió ampliando él. Obtienes el poder de mostrar misericordia del sentimiento real en tu corazón de que todo lo que eres y todo lo que tienes se lo debes a la misericordia de Dios. ¿Saben quién es alguien quebrantado? Es alguien que ha reconocido que si no fuera por la misericordia de Dios, él no estaría vivo.
si no fuera por Dios y lo que Dios ha hecho por él. Entonces se convierte en una especie de ciclo. Yo puedo ser misericordioso con mi prójimo porque Dios ha sido misericordioso conmigo. Y como Dios ha sido misericordioso conmigo, yo puedo ser misericordioso con mi prójimo. Y lo soy porque Él ha sido misericordioso conmigo. Y cada vez que usted diga, qué difícil es ser compasivo, qué difícil es ser misericordioso con esta persona, qué difícil es dar otra segunda oportunidad. Eso es perdonar, dar otra oportunidad. Qué difícil es hacer esto. Recuerde que Dios le ha dado también otras oportunidades a usted. Sé que sonará un poquito sobresimplificado esto, y no estoy tratando de sobresimplificar emociones complejas, y la realidad de cada uno es muy diferente. Lo que estoy tratando de decirle es que si a usted le cuesta tener la capacidad de perdonar la ofensa, la clave está en lo que Jesús dijo: perdona mis ofensas así como yo he perdonado la de los otros. O sea, ¿se acuerdan? El sermón del monte está también, Mateo 6, está el Padre Nuestro. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? Todo, eso es parte del sermón del monte también. Y el sermón del Padre Nuestro, si supiéramos lo que estamos orando o leyendo, nadie andaría por ahí rezando el Padre Nuestro, se lo garantizo. Pero lo repetimos, Padre Nuestro, no estamos entendiéndolo. Note lo que dice el Padre Nuestro: perdona mis ofensas, Señor, perdóname, porque yo he perdonado a mi vecino. Yo no puedo orar así tan rapidito. Yo no puedo orar 10 veces eso en una hora. ¿Por qué? Porque en el Padre Nuestro se está condicionando ese círculo. Para que eso funcione, yo tengo que ser alguien que perdona. No es tal cosa como requisito para experimentar el perdón de Dios, sino más como una consecuencia. O sea, si yo perdono, no es que me gano el cielo, pero si yo creo que me he ganado el cielo porque he experimentado el perdón de Dios, como consecuencia, yo debo perdonar al que me ofende. Espero no estar filosofando demasiado, pero es una consecuencia de experimentar el perdón de Dios lo que debe llevarte a perdonar a otros. No quiero otra vez sonar que estoy sobresimplificando. Hay situaciones muy complicadas y difíciles que requieren mucho tiempo para sanar. Pero sí te puedo decir algo: en la medida que tú comprendas cuán profundo es el amor y la misericordia de Dios en tu vida, en esa misma medida tú vas a poder expresar compasión y misericordia hacia los demás. Termino con esta idea. La misericordia es tanto un don entonces que recibimos, pero también es una obligación. Porque si hemos experimentado misericordia, debemos extenderla. Hemos hablado de la gracia. La gracia de Dios es eso, es Dios nos da lo que no nos merecemos. Y cuando yo les hablaba de eso, es que Dios espera que nosotros no seamos un reservorio, un envase, una represa de la gracia de Dios. Él desea que ustedes y yo seamos no un reservorio, no un envase, no un embalse, que seamos un canal. Algo que recibimos gracia y comunicamos gracia hacia los demás. Recibimos misericordia y comunicamos misericordia. Esta es una característica distintiva de una vida que ha sido transformada por la gracia, y practicarla se convierte en la manera en que Dios espera que usted y yo andemos en este mundo. Más que hablando del amor de Dios, ¿sabe qué es lo que Dios espera que usted y yo hagamos? Que mostremos el amor de Dios con la misericordia, una de sus más recurrentes características cuando se describe a Dios. Sé que no es fácil, pero el reto hoy es que nosotros digamos: Señor, ayúdame a parecerme a esa foto que veíamos al principio. Bienaventurados los misericordiosos, en la primera, donde está el primer verso.
Bienaventurados los misericordiosos, dichosos los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. Cierre sus ojos un momento, por favor. Señor, hoy hemos escuchado tu palabra y estoy convencido de todos y cada uno de los que estamos aquí hemos comprendido lo que hemos dicho. No lo dudo. No porque tengan ninguna habilidad, sino porque son una habilidad para comunicar, sino que ustedes nos has dado a todos aquí, a mis hermanos, una capacidad para entender. Y estoy seguro que hoy lo hemos comprendido. Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica. Ayúdanos. Este mundo está aclamando a gritos agentes, administradores de misericordia, agentes de misericordia, agentes de compasión, a gente que pueda pensar en el bien de otro, no solo en qué hay para mí. Señor, ayúdanos a que así como tú eres un Dios, eres conocido como un Dios misericordioso, nosotros tus hijos podamos reflejar ese rasgo en nuestro trato con los demás. Cuando somos compasivos y ayudamos a aquel que tiene necesidad, indistintamente si se parece o no a mí en acciones, creencias, comportamientos. Indistintamente si puedo o no alcanzar alguna retribución o recompensa de esto. Indistintamente si hay gente que me verá y me aplaudirá o no habrá nadie que me reconozca mi esfuerzo. Ayúdame a ser compasivo con el que me rodea. Y ayúdanos a perdonar. Qué cosa más difícil es, Señor. Lo reconocemos una vez más, pero hoy ruego que tu Espíritu Santo nos ayude a mostrar así la misericordia, especialmente a los que más cerca están de nosotros. Así, los que están más cerquita. ¿Cómo mostramos misericordia con los de nuestra propia casa, de nuestra propia familia? Al perdonarlos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.